Muy buenas noches, estimados padres y apoderados del Liceo de Machalí. Queríamos aprovechar este espacio para brindar a ustedes la continuación de una jornada que tuvimos con nuestros estudiantes y también con nuestros profesores y asistentes de la educación, donde analizamos que nos convertiríamos en un liceo no sexista, que estábamos camino a formarnos de esto, y ustedes son una parte fundamental de esta tarea. El sexismo nos divide y es por eso que queremos terminar con este asunto. En esta escuela para padres y apoderados del mes de abril, queremos abordar con ustedes qué es el sexismo y cuál es el significado que esto tiene. Así que los invito a que podamos revisar juntos esta presentación hecha con tanto cariño para ustedes. ¿Cuál es el significado de sexista? Sexismo es la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Alude a un conjunto de nociones, expresiones y prácticas sociales que, con base en la diferencia sexual, legitiman y afianzan la desigualdad social entre las personas. ¿Cómo se expresa el sexismo? El sexismo de tipo hostil se plasma en actitudes y acciones basadas en la hostilidad, la agresividad y la violencia física o simbólica. Por ejemplo, dar palizas a alguien por su género es una clara forma de sexismo de esta clase. Cuando se dice que el lenguaje es sexista, es la discriminación en el lenguaje basado en el sexo de las personas y que beneficia a un sexo sobre el otro. Muestra a la mujer como un ser inferior debido a sus diferencias biológicas. ¿Qué clases de sexismo existen? Un problema social tan extenso y con tantos matices no hace justicia a la realidad. Por ello, y con el objetivo de poder identificar las conductas sexistas, a continuación vamos a detallar los distintos tipos de sexismo que existen. 1. El sexismo benevolente. El sexismo benevolente es aquel que pasa más desapercibido, pues se expresa con comportamientos que son vistos como actos de amabilidad, pero en realidad tratar a una persona de forma distinta por cuestión de su sexo o género no deja de ser una forma de discriminación. Tratar a las mujeres como si fueran más frágiles o tuvieran necesidad de protección es sexismo benevolente. El sexismo hostil. El sexismo hostil es aquel que más se adapta a la idea que tenemos de discriminación, pues son todas aquellas conductas de agresividad, hostilidad y violencia física o psicológica ejercidas sobre una persona o grupo por cuestiones de sexo o género. El sexo ambivalente. El sexismo ambivalente es una combinación del benevolente y del hostil, pues es aquel desarrollado por las personas que van variando su concepción de las mujeres entre seres inocentes que necesitan protección y personas manipuladoras que deben ser dominadas. En el sexismo ambivalente se diferencian mujeres buenas y malas según cómo visten y cómo se comportan. El mansplaining. El mansplaining es una forma de sexismo basado en la condescendencia y el paternalismo. Consiste en las actitudes de los hombres de menospreciar a la mujer con la que están hablando, explicando cosas sin tener en cuenta que la persona que está recibiendo la explicación ya conoce el tema del que se está hablando. El mansplaining se fundamenta en la idea de que la capacidad de comprensión de una mujer es inferior a la de un hombre. El sexismo contra mujeres. El sexismo contra mujeres es la manifestación más arraigada que tenemos. Esta forma de discriminación, pues engloba todas aquellas actitudes discriminatorias que los hombres ejercen contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Va dirigido hacia mujeres cuyo sexo se corresponde con su identidad de género, lo que conocemos como femenino. 6. El sexismo contra transexuales. El sexismo contra transexuales es aquella manifestación en la que la discriminación se ejerce sobre personas cuyo sexo biológico no se corresponde con su identidad de género. Por desgracia, y pese a que estamos avanzando como sociedad, las personas transexuales son el blanco de muchas actitudes discriminatorias. 7. El sexismo contra personas intersexuales. El sexismo contra personas intersexuales
es una forma poco conocida debido a los pocos casos de intersexualidad, una condición en la que los genitales externos o internos no se ajustan a las categorías tradicionales de masculino o femenino, o la persona tiene una dotación cromosómica distinta a la XX o XY. Esta ambigüedad a la hora de definir el sexo hace que estas personas sean, por desgracia, el blanco de muchos actos de discriminación. Sexismo contra hombres. El sexismo contra hombres es aquella forma de discriminación basada en la misandria, es decir, el odio o aversión hacia los hombres. Pese a que los hombres sean los que tradicionalmente ejercen el sexismo, también pueden ser víctimas de esta discriminación por motivo de su sexo, es decir, por ser varones. El sexismo ocupacional. El sexismo ocupacional es toda aquella forma de discriminación basada en el sexo o en el género que se expresa en el ámbito laboral. Son todas aquellas actitudes de discriminación que ocurren en el lugar del trabajo, pudiendo manifestarse con problemas en la contratación y dificultades para alcanzar altos cargos o brecha salarial. El sexismo en el deporte. El sexismo en el deporte es toda aquella forma de discriminación que las mujeres sufren en el contexto deportivo y mediático, pues el deporte profesional generalmente ha sido visto como una actividad para hombres donde las mujeres son cosificadas, invisibilizadas, desvalorizadas y estereotipadas. El sexismo normativo. El sexismo normativo es aquel que, si bien no se expresa con violencia como el hostil, se basa en promover todos los estereotipos de roles de género en la sociedad sin mayor justificación que la tradición o la costumbre. Por ejemplo, nos negamos a comprarle muñecas a un niño y autos a una niña. Estamos fomentando este sexismo normativo. El sexismo institucional. El sexismo institucional hace referencia a todas aquellas actitudes discriminatorias que son fomentadas desde las instituciones de un Estado. Son políticas y leyes que, aunque sea de forma indirecta, fomentan la discriminación hacia un colectivo de personas con motivo de su sexo o género. El sexismo interpersonal. El sexismo interpersonal es aquel que, a diferencia del anterior, se fundamenta en las relaciones entre personas. Puede ocurrir en cualquier contexto de la vida personal o profesional, pero son todas aquellas actitudes de discriminación que una persona ejerce sobre otra con motivo de su sexo o género sin que haya detrás ninguna política que lo promueva. El sexismo interiorizado. El sexismo interiorizado es un concepto que hace referencia a la situación en la que una persona no es discriminada con motivo de su sexo o género, termina incorporando inconscientemente estas ideas. Así, sin querer, la persona acaba teniendo pensamientos sexistas sobre ella misma. El sexismo opuesto. Por sexismo opuesto entendemos aquella forma de discriminación fundamentada en la idea de que los hombres y las mujeres son de dos categorías excluyentes entre sí. Así, el sexismo de oposición se basa en establecer una línea muy marcada entre lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, siendo así la manifestación más clara de los estereotipos de género. En resumen, el sexismo es la discriminación basada en el sexo y o género de una persona. Así pues, se trata de una actitud discriminatoria en la que se infravalora, denigra o desarrollan prejuicios contra personas con motivo de su sexo o género, y se promueven los estereotipos de roles de género, es decir, todos aquellos estereotipos que tradicionalmente se han establecido por las diferencias sexuales. Este sexismo, también conocido como discriminación sexual o discriminación de género, es, más que una actitud individual, un problema muy arraigado en los cimientos de la sociedad, pues históricamente el hombre ha ejercido dominancia sobre la mujer, y este denigrante legado es lo que da argumentos para estas actitudes sexistas. Gracias por su atención y los invitamos a poder compartir junto a su familia y junto a sus hijos esta reflexión.